qué bueno tener visitas, ¿verdad? Esteban y la familia, bienvenidos. Qué gusto, ¿verdad? A su casa. Qué gusto tenerlo acá. Kimberly, los niños. Decía yo que en la mañana yo andaba caminando y me estaba orando por ellos. Siempre oremos por todos, ¿verdad? Y orando por ellos. Señor, bendícelos este día. Y decía yo, Señor, úsalos en su iglesia, Señor, que Dios mío puedan. Y bueno, me dio mucho gusto cuando los vi entrar. Así que qué bueno, hermanos, que estamos en la casa del Señor. Como le digo, mucha gente salió de vacaciones o de descanso, pero qué bueno que usted está en la casa del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos una vez más en esta mañana. Gracias porque tu misericordia, tu gracia, Señor, nos ha alcanzado. Gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor. Gracias por esta semana, gracias por la semana, Señor, que viene. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a depender de ti. En esta hora, Señor, al abrir tu palabra, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Solamente tú, Señor, puedes obrar y solamente tú puedes, Señor, hacer algo profundo en nuestro corazón y, Señor, cambiarnos cada vez, Señor, más a tu imagen a través de tu palabra. Ayúdanos en esta mañana al meditar en ella, Padre. Gracias. Bendice a mis hermanos que no están en esta mañana. Guárdalos, Señor, ayúdanos, Padre. Algunos salieron más lejos, otros tal vez más cerca. Y quizás alguien, Señor, no vino por alguna otra circunstancia. Guárdalos, Señor, ayúdalos, Padre. Y gracias por todo, Señor. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. En esta mañana yo quiero continuar con esa serie que hemos tenido acerca del libro de Romanos y le hemos puesto verdades fundamentales de este libro de Romanos. Antes de entrar en la palabra, hermano, me estaba acordando cuando el domingo pasado el hermano Marco Tulio hablaba acerca de este púlpito, ¿verdad? Que muchas cosas han cambiado, decía él, pero el púlpito siempre ha estado aquí. Y yo digo, qué privilegio, ¿verdad? Para nosotros los que ocupamos este púlpito, que podemos pues predicar la palabra desde aquí. Cuando muchos predicadores, muchos grandes hombres de Dios han pasado por este púlpito y han predicado la palabra. Y el hermano hacía mención a dos cosas, ¿verdad? Él decía presencia y la gloria de Dios. Y hermanos, ojalá y usted haya agarrado el mensaje y nosotros podamos entender, ¿verdad?, de que puede faltar todo, pero que no falte ni la presencia ni la gloria de Dios. Y que cada día nosotros podamos, hermanos, esforzarnos cada día por que eso no falte, ¿verdad? La gloria, la presencia de Dios es lo más, hermanos, lo más importante. Así que, hermanos, en esta mañana, como digo, vamos a continuar en esa serie y vamos ahora a Romanos capítulo 8 y vamos a meditar en los versículos del 18 al 28. Vamos a ir poco a poco. Hermanos, en esa parte de la Biblia habla del sufrimiento. Y el sufrimiento, hermanos, es un hecho en la vida, ¿verdad? Es común y todos en algún momento lo experimentamos. La Biblia, hermanos, interesantemente, no intenta explicar el sufrimiento, no intenta explicar las razones. Da razones, ¿verdad? Pero no trata de explicarlas. Por ejemplo, cuando usted dice, ¿por qué me está pasando esto a mí? O sea, hay muchas circunstancias que le pueden pasar y la Biblia no intenta explicarlo. No hay fórmulas rápidas en la Biblia, respuestas fáciles que resuelvan todo el problema, pero la Biblia sí da consuelo, nos da una esperanza y a través de ella, hermanos, podemos saber cómo tratar con los problemas, el sufrimiento y el dolor, aun cuando no sabemos por qué está sucediendo. Ahora, hay tres palabras claves en este pasaje. Una palabra es la palabra esperanza, y es usada varias veces. Por ejemplo, en el verso 20 dice, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Luego el verso 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Y luego el verso 25 dice, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos.
Otra palabra clave en este pasaje, la palabra, además de esperar, es la palabra de esperanza, es la palabra esperar o aguardar. Y es usada 3 veces en este capítulo. En el verso 29 dice aguardar la manifestación, en el verso 23 esperando la adopción, en el verso 25 habla de con paciencia lo aguardamos. O sea, cuando estamos en sufrimiento, hermanos, o en dolor, lo más difícil es esperar. Es algo muy difícil de hacer. La Biblia dice que en el sufrimiento, cuando pasamos tiempos difíciles, una de las cosas que necesitamos es aprender a esperar. Y esperar, hermanos, con expectativa. Esa palabra, hermanos, esperar, en el original literalmente significa mirar hacia el horizonte. O sea, como estirando el cuello, tratando de ver cuando salga el alba. O sea, cuando pasamos momentos difíciles, deseamos tener esperanza, pero una esperanza que tenga expectativa, ¿verdad? Algo va a pasar, algo bueno. La tercera palabra clave en este pasaje es la palabra gemir o gemido. Y vemos esa palabra que es usada 3 veces. Según el versículo 22, ¿qué es lo que la creación está haciendo? Dice que toda la creación está gimiendo. Hermanos, cuando Dios hizo al mundo, ustedes saben, ¿verdad? El mundo era perfecto, era bueno. Era un mundo bueno, pero ahora tenemos un mundo que gime. El mundo comenzó, hermanos, correctamente. Dios miró todo y todo era perfecto. Pero el pecado entró al mundo y desde entonces ha estado muriendo. O sea que el mundo no está evolucionando, hermano, no está mejorando, está decayendo. O sea, como comenzó perfecto, pero ha ido cuesta abajo. La Biblia dice que la creación gime, verso 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. O sea que Pablo está comparando al mundo que espera que Dios venga y cambie las cosas con una mujer, ¿verdad?, que va a tener un hijo. Pablo dice que el mundo está gimiendo porque las cosas no están yendo como deberían de ir. Él está esperando que Dios regrese y cambie las cosas. Él dice que el mundo está gimiendo como una mujer que está dando a luz. Pero hay una razón, hermanos, detrás de ese gemido, porque cuando ese bebé nace, de repente todo parece que valió la pena. O sea, hay un propósito en ese gemido, hay una razón, hay un propósito detrás de ese dolor. Dice la creación gime. Pero luego el verso 23 también dice que nosotros gemimos, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Hermano, no sé si alguna vez se ha sentido usted como que no está prosperando espiritualmente, frustrado, como yendo a ningún lado. ¿Por qué no estoy mejorando? A veces decimos, ¿por qué todavía tengo los mismos complejos que tenía hace 10 años? ¿Por qué todavía caigo en las mismas tentaciones? ¿Por qué todavía tengo la misma debilidad? Gemimos. ¿Por qué no puedo lograrlo? Nosotros gemimos. Pero luego también dice que el Espíritu Santo gime, verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, así de intenso siente Dios cuando usted está herido. Hermanos, la gente en ocasiones se pregunta, ¿dónde está Dios cuando yo sufro? ¿Dónde está Dios cuando me está pasando esto? Bueno, Él está sintiendo el mismo dolor que usted siente, tan profundamente que Dios mismo gime. Hermano, no sé si alguna vez usted ha sentido tanto dolor que no sabe cómo orar, no sabe qué decir. Pero en ese momento es cuando dice aquí, verá que el Espíritu mismo gime. Entonces la creación gime, nosotros gemimos y el Espíritu Santo gime, porque las cosas no están como deberían. Entonces en esta mañana vamos a hablar de cómo encontrar esperanza para seguir adelante cuando estemos pasando por dificultades, tiempos difíciles, sufrimiento. Hermanos, nosotros como cristianos pasamos por todo eso, pero nosotros vamos a ver en esta mañana, ¿verdad?, que
que podemos salir adelante. Y por eso es que a veces vemos testimonios de gente que por muy mal que está pasando, ellos siguen adelante. Ellos incluso son un testimonio para nosotros. Hay gente que empieza solamente un pequeño problema y ya se rinden y ya se acaban y ya se terminan. Pero hermanos, no, o sea que vamos a ver en esta mañana cómo podemos encontrar esperanza cuando estamos pasando por tiempos difíciles. Esto es muy importante para nuestra vida cristiana. Pero antes, hermanos, ¿qué dice la Biblia con respecto al sufrimiento? Y quiero entonces, antes que veamos por lo menos 5 fuentes de sufrimiento que mencionan las Escrituras, y luego vamos a ver qué hacer cuando estemos en medio de un tiempo difícil, de una situación difícil. Entonces vamos a entrar entonces. Vamos a ver en primer lugar 5 fuentes de sufrimiento que se mencionan en las Escrituras. En primer lugar, la primera fuente de sufrimiento es porque vivimos en un mundo caído. O sea que el solo hecho de que vivamos en un mundo caído, esa es una fuente de sufrimiento. Y ese es un hecho, hermanos, vivimos en un mundo caído. Por el hecho de estar en este planeta, vamos a experimentar sufrimiento. Otra vez, cuando Dios hizo al mundo, lo hizo perfecto, pero entró el pecado y con él los problemas. Génesis 3, fíjense lo que dice: y el hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hermanos, qué tremendo, ¿verdad? O sea, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo y ahí empezó la contaminación, el caos, la degradación que ha estado sucediendo desde entonces. O sea, otra vez, no había cosas malas en el mundo. La Biblia dice que era perfecto, pero porque el pecado está en el mundo, estamos en una situación que no es perfecta. Vivimos en un mundo caído. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, el resultado en Juan 16, el Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. O sea, tendremos problemas, es inevitable eso. Alguien dijo que cuando tratamos de huir de los problemas, simplemente corremos hacia cosas peores. Es parte de la vida, y porque el pecado es parte del mundo, hace sus estragos. Ustedes ven, tenemos terremotos, tornados, huracanes. No estaban en el mundo cuando este fue formado. O sea, era perfecto, pero el mundo perdió el balance cuando estas cosas llegaron. Entonces, por el solo hecho de que de vivir en el mundo, ¿verdad?, hay problemas. Todo ese proceso de envejecer, ¿verdad?, y de que las cosas no funcionen bien como antes, es parte de vivir en un mundo caído. Número 2, la segunda fuente de sufrimiento es el pecado, por supuesto. Romanos 5:12, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Cuando Adán pecó, hermanos, él tenía, como hemos dicho en esta serie, una naturaleza humana. Y porque todos somos humanos, tenemos la misma naturaleza y la tendencia de ser lo malo. Y eso causa toda clase de problemas en nuestra vida. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. O sea, cuando pecamos, cuando no vamos en la dirección de Dios, esto causa toda clase de problemas a nuestra vida. En Números 14:18 dice que muchas veces los efectos de hacer el mal, fíjense, son pasados por herencia incluso a otras generaciones. Y hermanos, no hay duda, ¿verdad?, de que heredamos muchas cosas de nuestros padres y de nuestros abuelos. O sea, el hecho es de que hay pecado en el mundo y cuando otros pecan, también gente inocente es dañada. El pecado, ¿verdad?, es causa de sufrimiento. La tercera causa de sufrimiento, hermanos, es el yo también, el yo. Gálatas 6:7, fíjense lo que dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Muchos de los problemas en nuestra vida, hermanos, vienen por nosotros mismos. O sea, yo soy mi más grande problema. Nos negamos a aprender o a escuchar, cosechamos lo que sembramos. Todos, hermanos, somos ejemplo de ellos. Sembramos buena semilla, bueno, cosechamos buena semilla, pero sembramos mala semilla y vamos a cosechar mala semilla. El yo.
La cuarta causa del sufrimiento es, lógicamente, verá, Satanás. Mira de Pedro 5, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. O sea, el diablo, ¿verdad?, causa problemas, causa enfermedad, causa muerte. O sea, todo esto es parte del arsenal del enemigo, del arsenal de herramientas del enemigo. Él causa angustia, depresión. Hebreos dice que él tiene a muchas personas en depresión. Y la quinta causa de sufrimiento, hermanos, tiene que ver con nuestra salvación. Aunque no lo creamos, el hecho de ser salvos, hermanos, la Biblia dice que por el mismo hecho de que usted es cristiano, de que es salvo, eso causa problemas en su vida. Fíjense lo que dice primera de Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, fíjense, como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y el verso 19 dice: de modo que los que padecen, otra versión dice sufren, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, he dicho muchas veces, o no es esto, ¿verdad? Algunas veces es la voluntad de Dios que suframos. Hermanos, y también hemos dicho que este versículo, ¿verdad?, no es muy popular para los que hablan del evangelio de la prosperidad, porque según ellos se supone que Dios tiene que hacernos a todos millonarios y nunca debe haber enfermedad ni problemas. Si tienes problemas, eso significa que no tienes fe. Pero la Biblia, hermanos, dice que algunas veces el sufrimiento es la voluntad de Dios y es parte de su plan. Fíjese lo que dice Filipenses 1:29, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. O sea que dice que es un privilegio sufrir. Si usted hace lo que es correcto, a algunas personas tal vez no les va a gustar y se van a molestar y lo van a atacar, ¿verdad?, solamente porque es cristiano y está haciendo el bien, pero le puede traer problemas también eso. Ahí en Hebreos 11 dice que Moisés eligió sufrir con el pueblo de Dios en lugar de disfrutar de los deleites temporales del pecado. Por ejemplo, hay personas, ¿verdad?, que son despedidas de un empleo, que prefieren ser despedidas que ser deshonestos. O sea, hay muchas cosas que usted va a pasar por ser cristiano. Hermanos, hay quienes piensan y enseñan que como cristianos se nos ha garantizado una vida de continuo placer, ¿verdad?, sin ningún dolor. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia dice que la integridad es más importante que la comunidad y hay cosas correctas que debo hacer no importando el costo. Y a veces, como le digo, por hacer lo que es correcto, usted va a padecer. O sea, esas son las fuentes de sufrimiento, algunas que son mencionadas en la palabra: un mundo caído, el pecado, el yo, Satanás, y por el hecho de ser salvos, dará la salvación. Ahora, hermanos, si está todo eso, entonces podríamos pensar, ¿verdad? Bueno, es un escenario negativo, pero aquí es a donde va lo importante. ¿Cuál es la clave ahora entonces como cristianos para hacer frente al sufrimiento? La clave para hacer frente al sufrimiento. Y está en Romanos, en este capítulo, en el versículo 18. Fíjese lo que dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Yo quiero que vea esa frase: tengo por cierto. Otra versión también se traduce como considero. O sea, esa pequeña palabra, hermanos, es la clave para entender qué hacer cuando estemos atravesando por pruebas. La palabra considerar
En el original literalmente significa calcular. O sea que en otras palabras Pablo dice, yo calculo, yo considero, yo computo, yo analizo, yo reviso, observo seriamente y comparo de qué se trata el sufrimiento. Entonces la clave para hacerle frente al sufrimiento está en la forma como usted lo ve. La clave para hacerle frente a sus problemas es tener la perspectiva correcta. O sea que eso hace toda la diferencia. Es la forma en que usted ve esos problemas. La forma en cómo usted ve esos problemas hace la diferencia. O sea que su problema no es su problema realmente. Su problema es la forma en que usted mira ese problema. Ese realmente es el problema. Hermanos, el hecho es de que cuando estamos sufriendo, a menudo, ¿verdad?, somos muy cortos de vista. O sea, no veo a nadie más. Todo lo que veo es mí mismo, mi dolor, mi pena, mi situación. Pablo dice, ese es tu problema. Tú tienes una vista muy corta. Pablo dice entonces que debemos ver más allá de nuestro dolor y ver cómo podemos obtener esperanza, porque eso es lo que necesitamos. Esperanza. No sé si usted, hermanos, ha conocido personas, yo sí he tenido el privilegio de conocer personas que han pasado, que están pasando por situaciones difíciles. Sin embargo, no se ven derrotados. Ellos han entendido esto. Yo podría citarles, por ejemplo, hace unos días estuve con mi amigo Neftalí. Él vino acá, él vive allá por el este, ¿verdad? Pero él vino acá y fuimos a comer y él pues está padeciendo esa enfermedad del Parkinson, ¿verdad? Y eso cada vez es más fuerte y cada vez es más difícil. Sin embargo, hermanos, él tiene una visión, él sigue pensando, vamos a hacer esto, vamos a lograr esto, o sea, la verdad yo digo, yo no sé si yo podría estar así, o sea, que con tanta situación, ¿verdad? Pero él sigue adelante, o sea, él ha entendido esto. Otra persona también que conozco es el hermano Montecillo, según ustedes lo conocen, lo visité este año que fui a México. Igual, el hermano, les he dicho, a veces está hablando y de repente como que, ¿qué estaba diciendo? Vuelve otra vez, pero no se rinden, o sea que ellos tienen una visión muy diferente. Entonces, Pablo dice que debemos ver más allá de nuestro dolor y ver cómo podemos obtener esperanza. Porque es lo que nosotros necesitamos. Fíjense que un famoso cardiólogo norteamericano dijo en su autobiografía, dijo lo siguiente: esperanza es la medicina que uso más que cualquier otra cosa. La esperanza puede curar casi todo. Otro doctor comentó lo siguiente: si usted lleva a una persona a creer que no hay esperanza, pone otro clavo en su féretro. Y se dice que los psiquiatras han descubierto que la esperanza fomenta la salud tanto física como emocional. Entonces, ¿qué es lo que le hace fuerte para manejar los problemas y las dificultades? Otra vez, Pablo dice que es la esperanza. La esperanza viene de tener la perspectiva correcta. Fíjense lo que dicen en 2 Corintios: por tanto, no desmayamos. También otra versión dice: no perdemos la esperanza. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente externo peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y eso yo creo que a todos nos cuesta, ¿verdad? Porque lo que vemos, o sea, nosotros nos enfocamos en lo que vemos, no en lo que no vemos. Pero aquí dice, ¿verdad?, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. O sea, las cosas que realmente van a durar son cosas que no vemos. El problema con Dios es que vemos las cosas temporales. Eso no es lo que va a perdurar. Lo que necesitamos ver son las cosas invisibles, que son las que van a durar para siempre. Ahora, ¿cuáles son esas cosas invisibles? Las cosas espirituales. Fíjense,
Dice este texto, fíjense la palabra de Pablo, dice, ¿por qué esta leve tribulación momentánea? ¿A qué llama Pablo leve tribulación momentánea? En 2 Corintios 11 encontramos el testimonio de Pablo con respecto al sufrimiento. Fíjense lo que dicen. Esto es lo que para él es tribulación momentánea. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Fíjense, y a eso le llama tribulación momentánea. Entonces, hermanos, nuestros problemas pues no son nada, ¿verdad? Ahora, ¿por qué le llama leve tribulación momentánea? ¿Por qué? Por su perspectiva. O sea, todo depende de su perspectiva. Todo está en la forma como lo ve. Él dice, yo considero esto algo ligero. Hermanos, de veras, a veces, hermanos, tenemos cualquier cosita y ya nos estamos acabando, ¿verdad? Pero es la perspectiva, hermanos. O sea, es la perspectiva que tenemos. Todo esto tenía Pablo y dice, leve tribulación momentánea. O sea que todo está en la forma en que uno lo ve. Él dice, yo considero esto algo ligero. Fíjense lo que dice Santiago capítulo 1. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, ¿qué es lo que le va a ayudar a superar los problemas? Es que usted sabe qué es lo que producirá. Sabe. Romanos 5 otra vez, vamos a regresar a Romanos 5, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Bueno, ¿cómo puedo ser positivo a pesar de mis pruebas? Porque yo sé algo que quizás el resto del mundo no conoce con respecto a las pruebas o a los problemas. Entonces la clave para afrontar el sufrimiento, la clave para encontrar esperanza, soportar cualquier situación, es tener la perspectiva correcta, o sea, descubrir lo que Dios está pensando con respecto a esta situación. ¿Qué dice Dios con respecto al sufrimiento y al hecho de tener esperanza? O sea, de eso se trata este pasaje, hermano. ¿Qué dice Dios con respecto al sufrimiento, con respecto con respecto al hecho de tener esperanza? Fíjense, en este pasaje, hermanos, encontramos ahora 5 cosas en las que podemos poner nuestra esperanza y que Pablo menciona en este pasaje. ¿Por qué puedo tener esperanza? Lo primero que dice Pablo acerca del sufrimiento es que nosotros podemos tener esperanza en medio del sufrimiento, es porque es solamente temporal. O sea, cuando los problemas vienen, usted sabe que no vienen para quedarse, van de paso. Verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, o sea que el sufrimiento que estoy pasando en este momento, ¿verdad? Es algo que solamente estoy pasando en este momento. Inclusive, fíjense, si llevo este problema, escúcheme bien, por el resto de mi vida, aún eso es temporal comparado con la eternidad. Bueno, hermanos, cuando pensamos en cuánto tiempo vamos a vivir en la eternidad sin esa situación o sin ese problema o sin esa enfermedad que estamos pasando en este momento, es nada, hermanos. ¿Qué si nosotros sufriéramos 50, 60, 70 años? No se compara con los siglos que viviremos al otro lado. O sea, tenemos esperanza. Primera de Pedro 1:6 dice que hay temporadas de sufrimiento, hay temporadas en la vida cristiana,
Algunas veces estamos en verano, algunas veces estamos en invierno. Hay un proverbio árabe que dice: sol sin lluvia hace un desierto. O sea, si su vida siempre estuviera bien y no tuviera ningún problema, no esperaría nada nuevo y no disfrutaría. El hecho es de que hay toda clase de situaciones. Sabemos que tenemos esperanza, hermanos, no importa por lo que estemos pasando, porque esto es temporal. Aún si lo llevo el resto de mi vida, eso no es nada comparado con los millones de años que pasaré con el Señor. Entonces, Pablo dice, puedes tener esperanza porque eso es temporal. En segundo lugar, la segunda razón por la que él dice que tenemos que tener esperanza es porque Jesús regresará. Cuando Jesús regrese, hermanos, Él va a aclarar todas las cosas, pondrá todo en orden. Verso 20 y 21, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. O sea, ¿en cuál esperanza? En la esperanza de que Jesús regresara. Ahí en Tito capítulo 2, 13, se le nombra la venida de Jesús la esperanza bienaventurada. Verso 21 dice, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. O sea, cuando Cristo regrese, todo será puesto en orden. En Juan 14, fíjense lo que Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en mí, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo no os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, Jesús dice, me voy, pero voy a regresar. O sea, cuando ustedes tengan una prueba, en un problema, recuerden, no solamente es temporal, sino que Jesús va a regresar. Y Él, hermanos, podría regresar en cualquier momento. Y es algo en lo que podemos poner nuestra esperanza. Ahora, una tercera cosa por la que podemos estar esperanzados es que porque esperamos la redención de nuestro cuerpo. O sea, tendremos un cuerpo nuevo. Verso 23, y los creyentes también gemimos, aunque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluido el nuevo cuerpo que nos prometió. Hermano, yo sé que aquí en la tierra, ¿verdad?, hay mucha gente, y uno a veces siente eso, ¿verdad? Mucha gente que padece de enfermedades, o sea, tienen problemas físicos. Hermanos, cuando lleguemos al cielo, vamos a cambiar este viejo cuerpo por uno nuevo. O sea, que un modelo mejorado. O sea, todos los males, dolores, las cosas que no funcionaron se van a ir. Eso es algo en lo que podemos poner nuestra esperanza. O sea, cada vez que usted tenga un problema, recuerde que es temporal. Un día estaremos con el Señor en el cielo y tendremos un cuerpo perfecto. Apocalipsis 21 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, no más sufrimientos, pesares, sentimientos dolorosos. Así es como va a ser cuando estemos nosotros con el Señor. Eso es algo que debemos anhelar cuando estemos en dolor. Hermanos, se dice que las personas, ¿verdad?, que pasan por una situación dolorosa, esa situación les hace desear estar más cerca del cielo. O sea, porque cuando las cosas van bien, ¿verdad?, nos gusta estar aquí. Estamos bien, no tenemos prisa por pasar al siguiente nivel. Uno de los beneficios del sufrimiento es que realmente nos hace desear estar con el Señor. Usted sabe que esto no es todo lo que hay. Él dice, tengan esperanza. Esto es temporal, Jesús regresará, nuestros cuerpos serán transformados. Ahora, la cuarta razón, hermanos, por la que debemos tener esperanza, es esta que es muy importante, es porque el Espíritu Santo ora por nosotros cuando pasamos por situaciones difíciles.
Verso 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Otra vez, como dije hace un momento, tal vez alguna vez ha estado usted en una situación en donde tenía demasiado pesar y no sabía usted cómo orar. Dios, hermanos, entiende los dolores de nuestro corazón cuando ni siquiera podemos explicarlo. Dios entiende el profundo dolor de su corazón. Él va más allá de sus palabras, o sea, que Él llega a su corazón, Él ve su corazón. Hermanos, yo sé que algunos de ustedes, tal vez como yo como pastor, he estado a veces al lado, ¿verdad?, en una cama, cuando alguien está sufriendo, tal vez ya casi a punto de morir esa persona, y uno no sabe qué decir. O sea, todo lo que uno puede hacer es tal vez estar en silencio o llorar tal vez con esa persona. Pero hermanos, qué importante es, ¿verdad? Y nos alegra, porque en ese momento es cuando el Espíritu Santo viene y ora por nosotros. O sea, que cuando esté pasando usted esos momentos dolorosos, recuerde que usted no está solo y que tal vez usted ni siquiera puede orar, pero el Espíritu Santo viene y ora por usted. Hermanos, en Hebreos 4 dice que Jesucristo puede identificarse con nuestro dolor, porque mientras estuvo aquí en la tierra, Él supo lo que era experimentar el dolor. Y cuando oramos y hablamos con Él, Él sabe de lo que estamos hablando. Él entiende exactamente porque ha estado en la tierra. Entonces debemos venir a Él con plena confianza y decirle: Señor Dios, tú sabes cómo me siento. Jesús dice: claro que lo entiendo. Yo he estado ahí y Él lo puede entender. Y hermano, la quinta razón del por qué podemos tener esperanza es porque Dios tiene un propósito para cada problema. Verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Aquí no dice, ¿verdad?, que todas las cosas son buenas. O sea, hay mucha maldad en el mundo. No siempre se hace la voluntad de Dios. Es por eso que debemos de orar, ¿verdad?, para que se haga la voluntad de Dios. Pero aún así, Dios toma inclusive los errores, las equivocaciones, los problemas, inclusive aquellos problemas que nosotros mismos provocamos, y los usa para nuestro bien. O sea que los une, ¿verdad?, como un rompecabezas, y obtiene o saca un propósito positivo de todo eso. Todo lo importante, hermanos, de este pasaje es que Dios tiene un propósito para todo. Cuando usted tenga un problema, dése cuenta que es la forma en que usted ve el problema, el verdadero problema. Lo que necesita hacer es ver más allá del problema y ver estas 5 cosas. Eso es temporal. Jesús regresará algún día. Nuestro cuerpo será transformado. El Espíritu Santo está orando por usted cuando atraviesa problemas, y Dios tiene un propósito. Hermano, ¿qué es lo que va usted a hacer con estas 5 cosas? Usted puede gemir o puede darle gracias a Dios por lo que vendrá en el futuro. Puede tener esperanza o no tenerla. Ese es el punto de todo esto. O sea que la alternativa es ver a Dios y recordar estas 5 cosas cuando usted esté en pruebas, cuando usted esté en una situación difícil. Para terminar, hermanos, quiero mencionar 4 cosas rápidamente que necesitamos recordar cuando estemos pasando por una situación difícil. Y esas ya no están ahí, pero las voy a mencionar. En primer lugar, la primera cosa que tiene que recordar es que Dios ve todo lo que usted está pasando. Dios ve todo lo que estoy pasando. Eso es lo primero que necesita recordarse. Nada lo toma por sorpresa. En segundo lugar, Dios tiene cuidado de todo lo que estoy pasando. La Biblia dice que Jesús siente por nosotros. La tercera cosa, Dios tiene el poder para cambiar la situación. La pregunta es, ¿por qué no lo hace?
Entonces, ¿por qué no lo hace? Y la respuesta es el número 4. Dios tiene un propósito para todo lo que estoy pasando. El propósito de Dios para su vida es mucho más grande que cualquier problema que pueda usted afrontar. Hermano, nosotros, el título, ¿verdad?, del mensaje le puse: hay esperanza. Aún en medio de todas las cosas que nos puedan pasar, tenemos esperanza. Ojalá usted pueda recordar estas cosas, hermanos, cuando esté pasando una situación difícil y podamos seguir adelante. Hermano, espero que ahorita usted no esté pasando por un sufrimiento muy doloroso. Y tal vez usted pueda guardar esto, ¿verdad?, para otro momento. Pero puede ser que en este momento esté pasando por un periodo difícil, o que tenga un problema persistente, ¿verdad?, que parece que no se va. Y tal vez usted diga: bueno, esto no parece justo. Dios, ¿por qué? No sé, ¿verdad?, cuál sea su problema. Pero, hermanos, el hecho es de que Dios ve lo que está pasando. Y, hermano, qué importante es que podamos nosotros, hermanos, entender esto. Y podamos, hermanos, decirle al Señor: Señor, ayúdame a entender, ayúdame a darme cuenta, Señor, de que tú, Señor, estás cuidando de mí, de que de alguna manera voy a salir adelante. Dios, hermanos, está tan dispuesto para bendecirnos, para ayudarnos, y sobre todas las cosas, hermanos, en cada situación que le suceda a usted, Dios tiene un propósito. Hermano, quiero invitarlo en esta mañana. Vamos a tomar la Santa Cena. Si usted quiere pasar, hermanos, en este momento al altar, y usted quiere hablar unos momentos con el Señor, ya sea que esté, como dije hace un momento, atravesando por un problema, una situación difícil en este tiempo, pero si no, pues puede, como digo, guardar esto para otra ocasión, porque la situación, hermanos, las situaciones difíciles vienen a nuestra vida. Vivimos otra vez, como dije hace un momento, en un mundo caído, y de alguna manera vamos a tener estas situaciones, ya sea que la necesite ahorita o que la guarde para después. En esta hora le invito a que pase al altar y ore unos momentos delante de la presencia del Señor, mientras nos preparamos, ¿verdad?, para participar de la comunión. Gracias, Señor, te damos en esta mañana, porque tú eres bueno y fiel, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque, Dios mío, aunque, como dice tu palabra, Señor, el mundo, la creación gime, nosotros gemimos, tu Espíritu Santo gime, pero, Dios mío, gracias, Señor, porque tú tienes el poder para bendecirnos, para ayudarnos. Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y fiel, Señor, porque podemos correr a tu presencia, podemos tener esperanza en ti, Señor. No importa la situación que pasemos, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, en esta mañana. Ayúdanos, Señor, aleluya. Gracias, Señor. Te pido, Señor, que tú, Señor, toques a cada uno de mis hermanos, Señor, especialmente aquellos, Señor, que están pasando por alguna situación difícil en estos días, Señor. Y tal vez sea una situación, Señor, que no se quiere ir, que está ahí, Señor. Dales esperanza, Señor. Que tu palabra, Señor, en esta mañana, Padre, produzca esperanza en ellos. Que ellos sepan, Señor, de que hay esperanza, Padre. En medio de cualquier situación, en medio de cualquier, Señor, cosa, podemos alabarte, podemos bendecirte, Señor, porque, Dios mío, tienes el control de todas las cosas, Padre. Gracias, gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te honramos a ti, Señor. Te honramos a ti, Señor. Aleluya. Esta mañana, Señor, al acercarnos a tu mesa, Dios mío, ayúdanos, Señor, a confiar totalmente en ti, Señor, a depender totalmente de ti, a esperar en ti, Señor. Una vez más, bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana. Señor, que tu palabra, Señor, se
anide en sus corazones. Y Dios mío, podamos, Señor, estar siempre, Señor, en esa expectativa, Señor, de las cosas buenas, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias. Y que mantengamos esa esperanza, Señor, todo el tiempo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Dice la palabra en 1 de Corintios: el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, eso es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, amigos. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haz esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Tomamos la copa, hermanos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando.
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos que han participado, Señor. Dios mío, si alguien ha venido con algún dolor físico, toca, Señor, su cuerpo. Que así de este lugar pueda salir libre, Señor. Si alguien ha venido con algún problema emocional, obra, Señor. Obra, Señor. Alguna tristeza, obra, Señor. Gracias, Señor, porque al acercarnos a tu mesa, Señor, podemos recibir todas las bendiciones de ti. Gracias, Señor. Bendice a tu pueblo en paz en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que nadie se levante de este lugar, Señor, sin recibir algo de parte tuya. Gracias, Señor. Aleluya.